Buenas noches, profesoras y compañeros. Mi grupo presentará la exposición sobre la definición de la selección de personal. Estamos conformados por los estudiantes Joana Núñez, César Pineda, Tomás Moreno y Luis Morales. Selección de personal. El proceso de selección de personal es la herramienta que la dirección aplica para diferenciar entre los candidatos que están calificados y los que no están mediante el uso de diferentes técnicas. El objetivo del proceso es elegir al candidato más valioso para la organización. El proceso de selección de personal varía muchas de unas empresas a otras, pues que ni todas buscan lo mismo ni tienen la misma cultura organizacional. Tenemos que tener en cuenta que el reclutamiento de empleados y la selección de personal son dos fases del proceso de empleo, pero ambas tienen diferentes objetivos. A continuación mencionaremos las diferencias entre reclutamiento y selección de personal. El significado en cuanto a reclutamiento es una actividad para establecer contacto entre los empleadores y solicitantes. En selección de personal es el proceso para elegir a los empleados más competentes y adecuados. Los objetivos en reclutamiento: tener un gran número de candidatos para un puesto de trabajo. Selección de personal: elegir a los candidatos adecuados para la organización. En cuanto al proceso en reclutamiento, anima a los empleados potenciales a postularse para el trabajo. En la selección de personal, implica el rechazo de los candidatos que no son adecuados. Utilidad en reclutamiento: para que el proceso de contratación sea eficaz, las necesidades de la organización se ajustan a las necesidades de los candidatos. En cuanto a la selección de personal adecuado, ayuda a la gerencia a realizar un trabajo de manera efectiva. Involucra en reclutamiento: conocer el número de vacantes a promover, dirigirse a los posibles candidatos para que presenten candidatura a dichas vacantes. En selección de personal, implica la decisión mutua. La organización decide si hacer o no una oferta de trabajo al candidato y el candidato decide si acepta o no a la oferta laboral. El objetivo entonces es poder fomentar la cercanía, que los candidatos puedan conocer todas las áreas y actividades, que conozcan de primera mano a qué se dedica exactamente la compañía y pueda evaluar si es lo que están buscando para su crecimiento personal y profesional. Es importante resaltar que este es solo una de las varias técnicas que se pueden utilizar en el proceso de selección de personal, y lo más idóneo es complementar con otras estrategias de reclutamiento para asegurarnos de que la persona que estamos seleccionando es la persona que efectivamente hemos estado buscando. Objetivos y desafíos de la selección de personal. Los departamentos de personal emplean el proceso de selección para proceder con la contratación del nuevo personal. La información que brinda el análisis de puestos proporciona la descripción de las tareas, las especificaciones humanas y los niveles de desempeño que requiere cada puesto. Los planes de recursos humanos a corto y largo plazos, que permiten conocer la vacante futura con cierta precisión y permiten asimismo conducir el proceso de selección en forma lógica y ordenada. Y finalmente, los candidatos, que son esenciales para disponer de un grupo de personas entre los cuales se puede escoger. Estos tres elementos determinan en gran medida la efectividad del proceso de selección. Hay otros elementos adicionales en el proceso de selección que también deben ser considerados: la oferta limitada de empleo, los aspectos éticos, las políticas de la organización y el marco legal en que se inscribe toda actividad. La importancia del proceso de selección de personal en la empresa. El proceso de selección no exige únicamente a los candidatos y que estos sean quienes tengan que dar lo mejor de sí mismos para convencer a los reclutadores. Son las empresas y los contratantes, los departamentos de recursos humanos, también tienen que esforzarse al máximo para conseguir y retener el mejor talento disponible.
Al fin y al cabo, el futuro del negocio pasa por los profesionales que se incorporan hoy al mismo. Una mala contratación puede derivar el resultado muy negativo para la empresa, que se expone a perder tiempo y dinero, siendo quizás más grave lo primero que lo segundo en el entorno actual. Además, puede distinguirse la productividad, generarse un mal ambiente en la plantilla, mermar su motivación o pérdidas económicas importantes. Se calcula que el costo de una mala contratación equivale al 31% del salario anual de ese profesional. En definitiva, los procesos de selección deben garantizar que las nuevas incorporaciones encajan en la entidad, tiempo y dinero para asegurar que la incorporación aporta valor, experiencia, talento, competencias acordadas al puesto y sin olvidarnos de variables como la inteligencia emocional, personalidad, actitud, capacidad de adaptación y las habilidades sociales. Los factores ambientales que afectan el proceso de selección. Un proceso permanente de filtro estandarizado podría simplificar de gran manera el proceso de selección. Sin embargo, el desarrollo de un proceso está en la naturaleza, no elimina las diversidades para satisfacer las necesidades singulares de situaciones especiales. Consideraciones legales. Es deseable que los gerentes de esta rama tengan un conocimiento extenso de los aspectos legales de la selección, lo que incluye la determinación de los criterios de selección que se deben evitar. Velocidad en la toma de decisiones. El tiempo disponible para tomar una decisión de selección también puede tener un efecto importante sobre el proceso de selección. Sin embargo, existen ocasiones en las que la precisión del negocio dicta que se hagan excepciones. La jerarquía organizacional. Se suelen adoptar diferentes enfoques en la selección para llenar vacantes en los diferentes niveles de organización. Es muy probable que a un solicitante de puesto de oficinista se le aplique solo una prueba de procedimientos de palabras y quizás si tenía con él una corta entrevista de selección. Grupo de solicitantes. El número de solicitantes para un puesto específico también puede afectar el proceso de selección. Este puede ser verdaderamente colectivo solo si hay varios solicitantes capacitados para un empleo determinado. Sin embargo, pueden estar disponibles solo unos pocos solicitantes cuando se trata de habilidades de gran demanda. Tipo de organización. El sector en la economía en el que se va a emplear a los individuos también puede afectar el proceso de selección. Un negocio en el sector privado está orientado hacia la obtención de utilidades. Periodo de prueba. Muchas compañías utilizan un periodo de prueba que permite la evaluación de la capacidad del empleado con base en su desempeño. Esto puede ser un sustituto para ciertas fases del proceso de selección o una verificación de validez del proceso. El razonamiento es que si un individuo puede desempeñar con éxito el trabajo durante un periodo de prueba, probablemente no sean necesarias las otras herramientas de selección. La fórmula de la razón de selección. La razón de selección se determina mediante la fórmula número de cantidades contratados es igual a la razón de selección del número total de solicitantes. Cuando en una organización se presenta con frecuencia razones de selección bajas, se puede inferir en el nivel de adecuación de los puestos de los solicitantes y de las personas contratadas será bajo. El aspecto ético. Comportamiento antiético. Dado el papel central que se desempeñan los especialistas de personal en la decisión de contratar, la conciencia de lo importante de su labor y certidumbre de que cualquier acción poco ética se revertirá en su contra es fundamental. Los favores especiales concedidos a los recomendados.
Las gratificaciones y obsequios, el intercambio de servicios y toda otra práctica similar resultan no solamente éticas condenables, sino también de alto riesgo. El administrador de recursos humanos debe recordar que una contratación obtenida mediante un soborno introduce a la organización una persona que no solamente no será idónea y que se mostrará refractaria a todas las políticas de personal, sino también se referirá al administrador con el desprecio que merece un funcionario corrupto. Desafíos de la organización. Limitaciones internas. El proceso de selección no es un fin en sí mismo, es un medio para que la organización logre sus objetivos. Las empresas impondrán límites, como sus presupuestos, políticas que influyen en el proceso. Limitantes en ocasiones, estos elementos contribuyen a largo plazo a la efectividad de la selección. Las metas de la empresa se alcanzan mejor cuando se imponen pautas claras, propias de las circunstancias específicas en que se desempeña y que contribuyen no solamente al éxito financiero de la compañía, sino también al bienestar general de la comunidad. Flexibilidad. Sería un mejor interés de una empresa planear políticas flexibles, modernas e inteligentes que completen factores diferentes al lucro a corto plazo. El profesional de la administración de recursos humanos enfrenta en este campo uno de los retos más significativos de su actividad, y las empresas en que trabajará esperan que le aporte enfoques más sociales y humanos a sus políticas de selección. Las técnicas de selección de personal. Podemos decir que existe una gran variedad de métodos y tipos de selección del personal. A continuación destacamos la entrevista al candidato, un centro de evaluación o también dinámica de grupo, pruebas psicométricas. No se trata de pruebas excluyentes, aunque cada una se centra en un aspecto distinto. Se puede decir que las entrevistas son menos prácticas a diferencia de los centros de evaluación, que tienden a evaluar aspectos más relacionados con la ejecución. Por otro lado, las pruebas psicométricas y los test de selección de personal tienden a tener una base científica fuerte, pero miden aspectos más superficiales. Aunque no son excluyentes, el proceso de selección tiene que resultar ameno para el candidato, evita el exceso de pruebas y determina a prioridad qué necesita para saber exactamente. Requisitos de un proceso de selección de personal. La idea de proceso de selección de personal hace referencia a la totalidad de la selección, es decir, a todas las fases que el candidato debe pasar para ser contratado, dicho lo cual ha de cumplir con los siguientes requisitos. El proceso ha de estar determinado y correctamente planificado por el Departamento de Recursos Humanos. De hecho, muchas empresas lo concretan en sus políticas de contratación. Otro requisito puede ser organizado por el director de recursos humanos. Este es el que decide todas las fases para establecer lo deseable de un candidato y alineado con las estrategias de la empresa. Otro, si bien el proceso general lo marca el director, aquí no significa que el técnico no tenga cierta libertad. Por ejemplo, en el tipo de preguntas a realizar o adaptando el proceso para cada tipo de candidato. La cultura organizacional. Por ejemplo, realiza un tipo de entrevista particular muy marcada por sus aspectos organizacionales. Seguir la estrategia general de la empresa. Si la empresa ese año ha decidido orientarse a una venta más agresiva, puede afectar al tipo de vendedor que se busca y por tanto al proceso de selección. Se recuerda el puesto laboral. Claramente no es lo mismo un tipo de empleo que otro. Entre otras cuestiones, las dinámicas en grupo por su practicidad son más útiles para algunos puestos. Además, las habilidades que se necesitan varían lo suficiente como para alterar el proceso.
Fases del proceso de selección de personal. Un proceso de selección de personal cuenta con diferentes fases. Estas son las más habituales. La preselección en la selección de personal. Usualmente comienza con una entrevista telefónica, aunque no siempre es así. Se trata de la entrevista de preselección, un primer contacto con el candidato para conocer sus habilidades. Lo importante aquí es hacerse una idea general del postulante para saber si es adecuado al puesto y cuenta con los requisitos o requerimientos técnicos mínimos, es decir, si tiene la experiencia, los estudios o conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo, entre otros. Está también el criba curricular en la selección de personal. Es en realidad la fase previa a la entrevista del candidato, aunque se trata de un contacto indirecto con el candidato, ya que se selecciona a unos y se descarta a otros. Por eso muchas veces se solapan ambas fases y una puede sustituir a la otra. En ocasiones el mero cribado del currículum vitae hace prescindible a la preselección. Un software de reclutamiento y selección permite agilizar y digitalizar la criba curricular, añadir filtros específicos, criterios de exclusión concretas con las habilidades y competencias que busca la empresa, una forma de asegurar la captación de talento. Entrevista al candidato. Posteriormente comenzarían los encuentros presenciales con entrevistas o dinámicas en grupos que van a ser más determinantes para elegir al trabajador. En la actualidad esta fase no tiene por qué ser presencial. Gracias a las nuevas tecnologías, lo que sí que está claro es que son más profundas y ahondan más en las habilidades o competencias del candidato que la preselección. Contratación. Finalmente, todo habría acabado con la contratación, que pertenecería a un terreno distinto, ya que aquí no se trata de seleccionar entre candidatos. También suele ser tarea de este departamento favorecer la incorporación del nuevo empleado a la empresa y realizar un seguimiento del mismo. La selección en el proceso de comparación. La selección en el proceso de comparación se da mediante dos variables. Por un lado, los requisitos del puesto del vacante son los requisitos que exige el puesto a quien lo desempeñe. Y por otro lado, el perfil de las características del candidato a presentar o presentados. La primera variable la proporciona la descripción y el análisis del puesto, mientras que la segunda se obtiene por medio de la aplicación de las técnicas de selección. La primera variable se denominará la variable X como empleador, el que busca que dentro de esa empresa llegue a alguien con una característica específica. Y la segunda variable Y, que es como el colaborador, el que va a brindar sus conocimientos para que lo tomen en cuenta dentro de la empresa o dentro de la entrevista deseada. Como X, cuando X es mayor que Y, se dice que el candidato no satisface las condiciones ideales para ocupar determinado puesto. Por lo tanto, la empresa se le rechaza. Cuando X y Y son iguales, se dice que el candidato reúne las condiciones, por lo tanto se le emplea. Cuando la variable Y es mayor que X, el candidato reúne más características de lo exigidas para el puesto, por lo que resulta sobrecalificado para este. En realidad, esa comparación no se concentra solo en las igualdades o el punto de igualdad entre las variables, sino en un determinado nivel de aceptación. Alrededor del punto ideal se admite cierta flexibilidad en mayor o menor medida. Esto equivale a los límites de tolerancia del proceso de control de calidad. Esta comparación exige que la descripción y el análisis de puestos se transformen en una ficha profesiográfica o ficha de especificaciones a partir de la cual se pueda estructurar con mayor rigor el proceso de selección. Muchas gracias. La selección como proceso de decisión.
Una vez que se establece la comparación entre las características exigidas por el cargo y las que poseen los candidatos, puede suceder que algunos de ellos cumplan con las exigencias y merezcan ser postulados para que el organismo requiriente los tenga en cuenta como candidatos para ocupar el cargo vacante. El organismo de selección no puede imponer al organismo solicitante que acepte los candidatos aprobados durante el proceso de comparación. Debe limitarse a prestar un servicio especializado, a aplicar técnicas de selección y recomendar a aquellos candidatos que considere más idóneos para el cargo. La decisión final de aceptar o rechazar a los candidatos es siempre importante para que tenga una responsabilidad del organismo solicitante. De este modo, la selección es responsabilidad de la línea de cada jefe y función del staff. Como proceso de decisión, la selección del personal implica 3 modelos de comportamiento. Modelo de colocación. Cuando se contempla el aspecto rechazo, en este modelo hay solo un candidato para vacante que debe ser cubierta. Modelo de selección. Cuando hay varios candidatos para cubrir una vacante, las características de cada candidato se comparan con los requisitos que el cargo por proveer exija. Puede ocurrir 2 alternativas, aprobación o rechazo. Si se rechaza, simplemente sale del proceso, porque hay varios aspirantes a ocupar el cargo y solo uno de ellos podrá ser aceptado. Ser parte del principio de las vacantes deben cubrirse con personas idóneas. El modelo de clasificación es el enfoque más amplio y situacional. En este hay varios candidatos que pueden aspirar a cubrir varios vacantes. Las características de cada candidato se comparan con los requisitos que el cargo exige. Ocurren 2 alternativas. El candidato puede ser rechazado o aceptado para ese cargo. Si es rechazado, entra a concursar en los otros cargos vacantes hasta que estos se agoten, y de ahí la denominación de clasificación.